Y es que la voluntad anticipada favorece la atención paliativa y los cuidados al final de la vida. Esta es la información. Más de 8,000 capitalinos con alguna enfermedad, sin ella o con nociones de un padecimiento han decidido firmar en algún hospital o ante un notario el formato de voluntad anticipada. Este proceso busca ir más allá de prolongar o acortar la vida. Se respeta la decisión de ser atendido médicamente o no, casi al llegar al final de su vida. Otorga esta voluntad precisamente para que todo el paciente o persona que habita aquí en la Ciudad de México pueda tener esa voluntad de firmar un formato en donde él establece que cómo va a ser su muerte, sobre todo si es un paciente en etapa terminal. Incluso la firma de este documento favorece la atención paliativa y los cuidados. También prioriza el acompañamiento del paciente durante esta etapa final. En ese momento, pues obviamente se convierte en una persona con unos derechos que están constituidos, en donde como es una persona que puede estar en sus 5 sentidos, ¿no? Es mayor de edad, de decir, si voy a tener este tipo de muerte, no quiero sufrir en este sentido, quiero que me den los paliativos. Establece la forma en la que ella quiere morir. Puede morir, como dicen, de una voluntad propia, a decir, en el momento que de forma natural no esté respondiendo de acuerdo a la enfermedad terminal, en ese momento se puede, por su voluntad, desconectar, otorgar órganos. La Ciudad de México ha sido pionera en este tema. Desde 2008 cuenta con una ley en la materia. Los especialistas aseguran que los capitalinos necesitan estar informados sobre esta ley para poder tomar una decisión trascendente. Para mayor información, usted puede ingresar a la página de la Secretaría de Salud Capitalina que está apareciendo en su pantalla. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.